mediante el decreto 616-2022, el presidente Luis Abinader, doctor, dispuso la creación de sistema de transporte para estudiantes. Y cuando escuchamos esa información en voz de Homero Figueroa, quien es el encargado de comunicaciones de la presidencia, que explicaba y ofrecía los detalles de este proyecto, bueno, nosotros pensamos, bueno, pues, qué bueno, porque es una problemática real que viven los estudiantes de distintos puntos de la República Dominicana con relación al acceso a los centros educativos, algunos de los cuales están distantes a sus residencias. Cuando empezó a surgir la información, a darse pública, empezaron los opinadores. Por ejemplo, en el área del transporte, empezaron a hablar los empresarios de transporte de nuestro país, de que ellos tenían la disponibilidad de los vehículos para ese proyecto del gobierno. Escuchábamos también desde la Asociación Dominicana de Profesores a su presidente Hidalgo decir que se veía bien que aquí se inició un plan piloto en ese sentido, pasadas gestiones anteriores, pero que sería importante que el mismo esté dirigido por el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Entonces se ha producido una serie de debates en ese sentido, doctor, de qué es lo conveniente, que incluso dentro del mismo decreto se establece que el Ministerio de Educación de la República Dominicana es el organismo competente para diseñar todo lo relacionado a esta disposición presidencial, de que los muchachos tengan su transporte disponible, que incluso operarían como si se tratara de una ambulancia, doctor, que se les cediera el paso en los semáforos y ante cualquier situación del tránsito, tuvieran preferencia a estos transportes escolares. Bien, tenemos una llamada. Doña Emma, parece que nos debemos al público. Una persona adelante. Ismael, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Emma. Buenas tardes, Carlos. Hablamos Valenzuela de Grupo Neiva. Adelante. Voy a hablar del tema que ustedes están hablando de los secuestros y es muy delicado, porque en la página realmente confirmamos que el señor tuvo una información que dicen que es un turismo de casa, que eso se puede dar con los turistas multimillonarios, que es un placer, una locura, que esto es muy delicado, que posiblemente esté sucediendo. Hay que tratar urgentemente de buscar la forma de detener, porque es gravísimo. Y es fácil. Todos los turistas que vienen de alta gama, que son gente muy, muy rica, que han entrado al país en tiempo de que ha visto secuestro, nada más hay que darle seguimiento. ¿A qué finca van? ¿En qué lugar es? Si es San Cristóbal, si es La Vega, donde sea. Pero es fácil de cubrir porque ningún crimen queda oculto, impune. La inteligencia que trabaja en base a eso, porque no son personas comunes, son personas de alta gama, económicamente hablando, y esto hay que resolverlo. Bien, interesante. Muchísimas gracias por su aporte. Interesante el punto de vista que comunica el ciudadano. Esto era lo que decíamos, doctor, que nuestras autoridades, y por eso citaba la situación que tenemos con Haití, del control de la llegada de personas a nuestro territorio. Entonces, las autoridades de nuestro país, como bien dice el amigo oyente, deben saber cuáles son esas personas, tienen sus archivos, esas huellas, doctor, que nosotros dejamos a la entrada y a la salida de nuestro territorio, significa mucho para las autoridades saber, por ejemplo, yo entré a Estados Unidos, yo salí de Estados Unidos, marqué mis huellas, entonces ellos saben de quién se trata, si hay una alarma, una alerta ante cualquier ciudadano que pueda penetrar a otro territorio. Entonces, a las autoridades nuestras, repito, yo pienso que este tema los tomó sin ningún tipo de herramientas. Realmente es así. De tener algún asidero, la teoría de que puede ser turismo de casa, ya las autoridades tienen en las manos pistas que las pueden seguir. Ya pueden hacer cotejos de entradas, de ingreso, porque incluso en esa información se está diciendo hasta las nacionalidades de los presuntos delincuentes que están detrás de estas desapariciones y el modus operandi que utilizan. De ahí que si usted ve un
una persona ve nacionalidad extranjera y que se le acerca y que le está pidiendo algún nivel de colaboración o de ayuda y luego le oferta almorzar o cualquier vínculo de cercanía, tenga cuidado, porque pudiera estar en presencia de alguien que pueda estar detrás de un turismo de casa. Porque también hay que advertir a la comunidad. Claro, seguimos diciendo que es una versión que ha difundido un comunicador y que dentro de este esquema no es descartable. Es la investigación la que va a determinar finalmente qué está ocurriendo, que se ha producido una ola exorbitante de desapariciones de dominicanos en esta última etapa. Doña Inma, usted hablaba del transporte. Así es, doctor, sí, del decreto presidencial para dotar a los estudiantes dominicanos de un transporte. Y luego del anuncio presidencial, las opiniones de sectores interesados, entre estos el sector, el empresariado de transporte, porque son empresarios, doctor, que ponen a disposición y que cobran por un servicio y que en dado momento también, si necesitan presionar por algo, simplemente paralizan el servicio que ofrecen. Entonces, el gobierno tiene que tener mucho cuidado, aunque el decreto especifica que el Ministerio de Educación es la responsable de organizar todo lo relacionado con este servicio que se ofrecerá a los estudiantes dominicanos, debe actuar con mucha cautela. ¿Por qué lo digo, doctor? No sería positivo, por ejemplo, que el gobierno contrate empresas para ofrecer ese servicio, donde nosotros sabemos que a veces desde el gobierno hay retraso en pagos y que por determinado momento, ante un atraso en un pago, ante una exigencia, por ejemplo, para que se le aumente el monto acordado, puedan dejar sin el transporte a los muchachos. Hay que tener mucha precaución. Sin embargo, si esto se maneja desde el mismo gobierno, desde el mismo Ministerio de Educación, ellos no van a tentar con hacer fracasar o perjudicar a los muchachos con dejar un día de ir a recogerlo porque tienen una huelga por costos. Entonces, lo prudente sería, y entiendo que así lo establece, pero he visto muchas informaciones en las últimas 24 horas, doctor, de sectores del transporte interesados en decir que ellos están preparados, en que esto lo tomó de sorpresa. Entonces, el gobierno debe actuar por conveniencia, ya que esta disposición ha sido acogida por los distintos sectores de nuestro país. Nosotros, por ejemplo, cuando se inició el ensayo de la jornada escolar extendida, donde se dispuso que nuestros hijos, porque me incluyo con hijos menores de edad que todavía cursan en escuela primaria y secundaria, de que recibieran el almuerzo escolar, eso trajo su situación, pero eso está funcionando, doctor. Que el ministerio no tenga una planificación de los aprendizajes en esta jornada extendida, ese es otro tema, pero el tema del desayuno escolar fue bien escogido, bien acogido por la población dominicana. También este tema del transporte ha sido bien acogido por la población. Ahora, nosotros lo que esperamos es que se haya hecho bien las investigaciones, a ver qué tal está el déficit de transporte para los muchachos, cuántos muchachos tienen que trasladarse por ejemplo, de Villa Central al municipio de Barahona para ir al Federico, para citar, cuántos muchachos tenemos de Casandra, del barrio Riquillo, que tienen que ir al Federico, los muchachos que tienen que ir al Politécnico en Arte de Ramón Oviedo, ¿dónde están? ¿Cuál es la población que dentro de los centros educativos tienen la ubicación de cada uno de los muchachos, de los estudiantes? Entonces, yo pienso que sí, que el presidente Luis Abinader sacó 100 con este decreto, entiendo que sí, pero entonces lo que queremos es que al momento de aplicarse, de ordenar todo, sea lo que convenga a los muchachos, lo que convenga al gobierno, no la presión que le puedan montar un grupo de personas que tienen su calificativo de dueños del país, empresarios. El punto, doña Emma, ahí es que también nos enteramos de que esa no es una iniciativa original del gobierno, sino de que dice uno de los sindicalistas, Pérez Figuereo, que esa propuesta se la presentó la organización de transporte que él preside al gobierno anterior de Danilo Medina y que se avanzó y que luego Danilo Medina se echó para atrás y que ellos tenían ellos dicen que
en la propuesta ellos prepararían o tienen preparadas las mujeres que conducirían, porque serían, según la propuesta que ellos sometieron, serían 26,000 mujeres que estarían trabajando en este proyecto. Y se está hablando de una cantidad de autobuses muy alta, doña Inma, también, porque es para cubrir 23,000 aulas en el país. Lo que yo me pregunto es si tenemos la capacidad para que con el presupuesto de educación se asuma este nuevo gasto. Si uno ve lo que ha ocurrido este año, hay 19,000 millones de pesos más que tienen que pagarse en nómina, nada más para los maestros. Y uno sabe que la ley de educación, cuando un maestro se pensiona, seguirá recibiendo salario, pero que necesita un nuevo maestro para que siga dando clases. Si el presupuesto de educación no se maneja bien, ese 4% va a llegar un momento en que no va a dar para cubrir los costos. Estamos creando necesidades, ¿no?, que habría que ver, que no se contamine con el paso del tiempo. Porque después que usted otorgó en educación un beneficio, el beneficio es progresivo, usted no puede eliminarlo. Después que usted dijo desayuno escolar, usted no puede decir eliminación. Recuerde, doctor, que son un dinerito del presupuesto para educación, lo iban a llevar a otro lugar. No es un dinerito, doña Inma. No estamos hablando, cuando usted calcula... un par de pesos. Cuando usted calcula, doña Inma, suponga que el servicio lo dé educación y que usted necesite, según este informe que da Pérez Figuereo, 26,000 mujeres, son 26,000 empleos. Calcúlelo para que usted vea a dónde va a llegar el presupuesto de educación. Pero calcule lo que es el combustible de cada uno de esos autobuses, los neumáticos. Calcule también lo que vale cada uno de esos autobuses. Calcule los mecánicos, los talleres de mecánica, para que usted vea si ese 4%, si todo se le va a cargar a educación, si va a dar. Yo creo que puede haber un transporte escolar y un transporte interurbano. Yo creo que hay unos transportes, por ejemplo, el universitario se resolvió dándole a la gente el autobús, ¿me entiende? Pero que las asociaciones cubrían el chofer. Yo no creo que si es como decía Pérez Figuereo, que se contempla esa cobertura de 26,000 choferes, 26,000 mujeres para trabajar y 50,000 autobuses para desplazar estudiantes en 23,000 aulas que tiene el país, que si esto se hace así, que no se va a resquebrajar el presupuesto de educación. A mí lo que me gustaría es saber los números, el costo y cómo el Estado lo tiene contemplado, porque no es que esté en contra de que haya un transporte escolar. Lo que yo creo es que nosotros pudiéramos estar creando una barrera donde a los padres y a las madres de este país le estemos quitando toda responsabilidad, aún la responsabilidad de muchos padres de ellos llevar a sus niños a la escuela. Y claro, estamos hablando de una cuestión de seguridad. Si yo tengo en Barahona, nosotros teníamos ONSA, que el transporte era muy barato. Tenemos ONSA, doctor, guiadas por mujeres. Sí, pero teníamos 4 guaguitas. Cuando yo digo teníamos, doña Emma, usted sabe que se llevaron varias de las ONSA. 4 guaguitas tenemos, doctor. Y la gente no las utiliza. ¿Usted sabe por qué, doña Emma? Porque desde el punto en el que voy a ir a la parada donde la ONSA está, yo cojo un concho que me lleva a donde voy a ir. Y es casi el mismo precio. Entonces, en muchos de nuestros pueblos no hace falta posiblemente una disposición de ese tipo si no se maneja con una adecuada mística. Yo creo que aquí en Barahona tenemos transporte escolar en el Jesús Sentí Confío, ¿no?, que tiene una ruta y que hay un chofer que va casa por casa, que es lo único efectivo, porque si el muchachito... Y eso es privado. Sí, claro, si el muchachito tiene que ir a una parada a esperar que el autobús pase, los padres van a perder tanto tiempo en llevarlo a esa parada que van a preferir tener un taxi que los lleve. Entonces, o tener el motoconcho o el vecino que los lleve. Nosotros tenemos que evaluar cada una de las medidas que se toman en aras a la dinámica incluso económica que tienen los pueblos. Porque yo no estoy en desacuerdo
en nada que favorezca a la niñez y que favorezca a la juventud. Lo que estoy en desacuerdo es que no pueda haber, o sea, que no tengamos claro la planificación que vamos a seguir, porque ahora tenemos una guerra por el presupuesto. Eso que están diciendo los transportistas es por lo que significa para ellos. Los miles de millones de pesos del presupuesto que va a significar para ellos, por cada unidad que coloquen ahí y por cada chofer que coloquen ahí que ellos le van a pagar. Entonces, todo ese dinero, ¿de dónde va a salir? Del presupuesto de educación. Y si ese presupuesto va a disminuir la calidad, si ese presupuesto va a crear problemas, es bueno analizarlo, salvo que el Estado tenga, doña Emma, unas partidas distintas a ese 4%, que tampoco lo conozco, pero como se está diciendo que el ministerio lo va a dirigir, si finalmente todo ese dineral que debe salir de ahí proviene del presupuesto de educación, que si bien dejó 4.000 millones que no se aplicaron en este año pasado, es, doña Irma, porque estábamos en pandemia, porque tenemos muchísimas aulas que no están reparadas todavía. Por ejemplo, en Barahona, doctor. Claro, lo que quiere decir que si se hubiese ejecutado el presupuesto, no hubiese quedado dinero, pero ¿hay dinero para esas partidas? ¿Hay presupuesto o proviene de una, o el gobierno lo va a colocar de una partida distinta al 4%? Estratégicamente. Ese es el punto que de verdad no lo tengo claro, doña Irma, no lo tengo claro. Si es así y proviene de otra fuente, fantástico. Doctor, estratégicamente, y Homero Figueroa, que es vocero de presidencia, es un estratega, lograron el objetivo de copar los medios con relación a ese decreto, debo decirle. Pero, sin embargo, ayer cuando brevemente abordaba el tema, yo decía, bueno, el país realmente le ha impactado esta información, este decreto le ha gustado, una parte importante del pueblo dominicano, pero hay que ver que no caigamos en el vacío como pasó, doctor, con el tema de los muchachos que quedaron fuera de las aulas, que también saludamos la disposición del presidente de la información que se diera de que 300,000 muchachos quedaron fuera de las aulas y que el presidente, el gobierno iba a asumir 100,000 pagándole $500 a colegios privados para que esos muchachos no pierdan el año escolar, y los resultados luego fueron que solamente 2.500 padres inscribieron. Sí, porque hubo una información que se manejó. Yo entiendo que las estadísticas ahí no eran las que se decían, pero que también se establecían muchos requisitos que imposibilitaban que esto se cumpliera. Era más fácil hacer lo que se hizo, doña Emma. ¿Usted sabe finalmente qué fue lo que se hizo? Sobrecargar aulas, de manera que hay maestros que están teniendo mucho más alumnos que los que tenían antes de la pandemia. Doctor, y la situación de educación, siempre tenemos temas, por ejemplo en Barahona, y que siempre nos preguntábamos ante la cantidad de denuncias, incluso este programa nos hacíamos eco, doctor, de la situación de muchos centros educativos de la provincia de Barahona al inicio del año escolar, y que en un receso de vacaciones de 3 meses ese tema estaba apagado, nadie hablaba, ni hablaban los centros educativos, por ejemplo, la dirección de los centros educativos, no hablaban las autoridades de educación, los padres estaban tranquilos hasta ver la realidad con la apertura del año escolar. Por ejemplo, el Liceo Dominga Chanlate, que está ubicado en el campus 2 de la UAS, los 940 estudiantes que acoge este liceo, doctor, no han recibido clase en este año escolar por las condiciones del centro. Precisamente en la mañana de hoy se apostaron frente al centro educativo en la puerta los estudiantes, los padres, los maestros, y pues, le colocaron una cadena, le colocaron un candado a la puerta de acceso al centro educativo, porque entienden que ellos han estado reclamando que se mejore el centro para recibir el pan de la enseñanza en otras condiciones, y sin embargo ellos dicen que los trabajos lucen lento. Entonces la pregunta del siglo es: ¿dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaban las autoridades también educativas y del centro y los propios padres? Porque ese plantón debió realizarse mucho antes de inicio de la jornada de clase. Por eso digo la improvisación también de las autoridades. Que el dinero que supuestamente sobraba es un dinero que no se ejecutó,
pero que habían prioridades, faltan butacas, faltan habilitaciones de aula, y la presión sobre el presupuesto de educación hay que tener cuidado con ella porque es creciente la necesidad de nuevas aulas. Y algo que veo hacia el futuro es, doña Emma, lo que le planteaba ahorita. Cada vez que se sustituyen maestros porque van a pensión, tenemos que contratar nuevos maestros. De manera que vamos a tener siempre una nómina de docentes, los pensionados y los que no, que van a ir cubriendo parte de ese 4%, y hay que llegar al ministerio con la capacidad de seguir contratando maestros sin descuidar a los maestros que se van. El presupuesto de educación obviamente tiene casi el 25% del presupuesto nacional, porque es el 4% del Producto Interno Bruto, lo que significa que no es el 4% del presupuesto de la nación, y ese 4% del Producto Interno Bruto nos lleva a que el presupuesto de educación esté ya rondando casi el 25% del presupuesto nacional. Es decir, que de cada 100 pesos que el presupuesto dominicano genera, hay casi 25 pesos que van a educación. Pero hemos llegado al punto de que también vamos progresivamente generando nuevas necesidades que no tienen nada que ver con la parte cualitativa de la educación. Y esto es delicado si no se maneja bien, porque cada uno de los gobiernos crea sus propias estrategias y crea sus propias prioridades, y nos olvidamos en esencia de que la educación es una cuestión en la que también tiene que intervenir la familia, y que la familia tiene que tener un nivel de responsabilidad, porque van a haber también muchos niños fantasmas que se van a cobrar en estos autobuses y que nunca van a ir a ellos, como hay desayunos fantasmas. Nosotros pagamos desayuno que ningún niño se come en este país, pero los pagamos, porque lo que se le paga a la gente es en base a la cantidad de niños que tiene la escuela que se le asigna. Y sabemos que muchos padres y madres le preparan el desayuno a los niños en su casa, se lo mandan en una loncherita, porque no tienen confianza en muchos de los desayunos que en algunas escuelas se sirven. Y esto mismo va a ocurrir con los asientos que estén cobrando las guaguas, porque es negocio que hay detrás de muchas de estas actividades. Si se pone en manos de los transportistas, como usted decía, una cuestión tan seria como esta, y el Estado llega a tener dificultades, como lo ha llegado a tener con el desayuno y con el almuerzo escolar, con las licitaciones y todos estos líos que cada cierto tiempo copan la opinión pública, entonces muchos niños que están yendo a las escuelas sin ningún tipo de dificultad en el país, ¿no?, van a empezar a tenerla, porque después que el autobús no pase, porque una llanta se dañó, entonces vamos a tener inconvenientes si no lo planeamos. Yo felicito al presidente con la iniciativa que tiene, pero que racionalicen ese nuevo gasto y que vean en cuáles son los estamentos donde más se necesita, porque si es así, tal y como lo ha planteado este transportista que presentó el proyecto original, que las 23,000 aulas van a tener este tipo de transporte, cuando hay comunidades, doña Emma, que están tan lejos la calle de la escuela como a 2 cuadras, porque tenemos nosotros comunidades que son tan pequeñas que no hace falta un transporte de este tipo. Pero después que lo coloquemos y que lo coloquemos para todo el país, va a haber dinero fantasma, porque van a haber autobuses fantasma y van a haber asientos fantasma, que es lo que a mí me preocupa, independientemente de dónde venga. El peaje fantasma, los apagones que se cobran y los asientos que se puedan vender. Que el presidente Abinader tenga los ojos abiertos, porque a él se ha destacado por predicar transparencia, y este tema que no surgió, como dije ahorita, originalmente del gobierno, sino que ya hace años que se había sometido a el gobierno anterior, habría que preguntarse por qué Danilo Medina echó para atrás eso y por qué se está retomando ahora. Recuerde, y doctor, por qué hay
vastas discusiones en torno al pastel que puede significar esta nueva cobertura de transporte escolar. Recuerde, doctor, que yo hablaba de estrategia y la gente quiere escuchar cosas. Y si usted pone en su voz o toma alguna medida, informa y le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar, la gente lo va a ver positivo. Sí, porque eso es estrategia. Todo lo que beneficia a la niñez lo vemos como positivo. Lo que estamos diciendo es que si yo no hago un estudio detenido y yo digo, bueno, en la Ciénaga voy a tener el transporte escolar, pero en la Ciénaga los niños me llegan en 2 minutos a la escuela. 2 millones de estudiantes se beneficiarían con este Usted me entiende, doña Emma. Pero se van a cobrar por esos 2 millones. Pero la mayor parte de los muchachos no va a ir en el autobús. Es lo que yo estoy diciendo. Vamos a ver si se va a manejar esto con la debida transparencia, porque si se ponen los transportistas, no van a dejar un solo muchacho fuera, van a cobrar por todos, porque están incluyendo las 23,000 aulas que tiene el país, lo que significaría los 2 millones de estudiantes que tiene el país. Y van a ir, doña Emma, así. Van a ir así. Las escuelas no están hechas en un entorno que responde a la vecindad. ¿Cuál es el muchacho que se me inscribe en una escuela, en un pueblo? Un muchacho que vive cerca. Ahora hay pueblos grandes y hay institutos especializados, que es probable que el muchacho me vaya de un lugar a uno que esté más distante. Por ejemplo, yo le citaba a usted los liceos técnicos que tenemos, por ejemplo, en el municipio de Barahona. Le citaba, por ejemplo, el doctor Federico Enríquez y Carvajal, que tiene un área técnica. Le citaba el liceo en artes Ramón Oviedo, que de manera especial los muchachos salen preparados. Entonces, puede ser, por ejemplo, sí, yo tengo... Ahí tiene que ir, ahí no es... Desde el entorno, ahí únicamente. no es la cercanía donde yo vivo, pero lo de primaria, o sea, es verlo. A mí lo que me preocupa es que se pueda producir un dispendio de recursos acá por falta de comprensión de lo que hacen los empresarios aquí en este país. Porque es lo mismo ganar, que ha pasado con la administradora de riesgo de la salud. Ganar. Es lo mismo que ha pasado con el sector eléctrico. Y entonces, si se meten los transportistas, porque sí me preocupó, doña Emma, cuando vi que este señor dijo que ese proyecto fue del área de transporte, que no fue del área del gobierno. Incluso que le sorprendió el anuncio. Claro, entonces, si van a ser estas mismas la gente beneficiaria, que tengamos los ojos abiertos, porque se puede dar lo que yo le dije. Vamos a cobrar por muchos muchachos que van a seguir yendo a la escuela como ellos van, pero van a estar incluidos en la nómina de un autobús y de una corporación de transporte.